Hola, hola, gracias por estar escuchando nuevamente su podcast de confianza Literatura para Llevar. El día de hoy estaremos hablando con una invitada muy especial llamada Ina o Inaria, que la pueden encontrar en redes y también en su plataforma de Wattpad, quien además es ya una autora publicada por la editorial Taika y es una autora que escribe novelas con representación LGBTQ+. Ella va a estar en unos momentitos con nosotros contándonos un poco de todo su proceso creativo, pero nuevamente agradezco pues que estén escuchando este programa y espero lo disfruten. Bienvenida a este espacio, a este podcast que finalmente va a ser auditivo y ahorita estamos con Ina. Me comentabas, no sé, igual, ¿cómo te conocen en redes? En redes me conocen como Inaria. Siempre me presento así. Ok, ok. Y por ejemplo, cuéntanos un poquito de tu nombre, de tu seudónimo. ¿Es tu nombre real? ¿Es un seudónimo que escogiste? ¿De dónde viene? Porque se escucha muy bonito realmente. Muchas gracias, vale. Pues mi seudónimo en realidad es mi nombre al revés. Mi nombre real es Mairani. Entonces, a mí me gustan mucho los videojuegos, entonces para tener un seudónimo en los videojuegos usaba el de Inaria. Todo me parecía muy bonito y lo seguí usando hasta la fecha. Es bastante creativo, la verdad. Y ocupas, por lo que veo, este primer nombre con tu primer apellido. Sí, es mi apellido, Ah, Inaria Prieto. ok. Bueno, Ina nos comentaba también, platicando desde antes, que pues eres autora, ilustradora, resides en México. Cuéntanos un poquito, ¿cómo empiezas tú en este mundo, tanto de la escritura como del dibujo? ¿Qué vino primero? Mm, Vino primero el dibujo. Yo estaba muy chiquita cuando empecé a dibujar. Siempre me ha gustado dibujar, entonces encontré, de hecho hace poco, unas libretas llenas de garabatos, los veo y me dan mucha ternura, ¿no? Entonces siempre he dibujado, pero hasta la fecha como lo retomé como para ver cuánto mejoraba. Y en cuanto a la escritura, llegó un poquito después, de la mano igual del dibujo, pero eh, la escritura empezó más porque yo me descargué Wattpad cuando tenía 13 años, entonces me gustaba mucho leer las historias de Wattpad. Yo pensaba que, esto me da mucha risa porque yo pensaba que eran como autores muy famosos quienes publicaban en la plataforma, hasta que me di cuenta que eran personas como, como yo y dije, ¿por qué no publico el mío? Y empecé a hacer mi propio libro también. Era más de misterio y suspenso en ese entonces. Y bueno, retomando lo de la escritura, ¿tú a qué edad empiezas a escribir? Porque a la misma edad que empiezas a leer en Wattpad o un poquito después. Un poquito después, o sea, yo empecé a escribir a los 13, más o menos. Empecé a leer en Wattpad y al poquito tiempo yo también empecé a escribir porque quería publicar un libro. Entonces me acuerdo que tenía a mi mejor amiga en la secundaria y con ella estábamos creando historias en una libreta. Así empecé a escribir Ah, o sea que las historias de ustedes comenzaron como en un portafolio físico, en la libretita. en una libreta, en nuestros tiempos libres. Aún me acuerdo de los personajes, me acuerdo que era un chico, el chico era ella, la chica era yo, y me acuerdo que iba a estar ambientado como en una de luchas o algo así, no me acuerdo muy bien, pero eran boxeadores los dos. Justo eso te iba a preguntar de si te acordabas de tu primera historia y a raíz de esto, ¿qué otros proyectos empezaron? O sea, ¿qué fue lo que más te atrajo de este mundo? Porque comentas, ¿no? Que empiezas a entrar en Wattpad, descubres que las personas que escriben son gente como tú y dices, bueno, si ellos pueden, porque yo no, ¿no? ¿Qué me impide a mí hacer mi propia historia? Y empiezas a escribirlo con tu amiga. ¿Terminaron su historia o cómo es que empiezas tú ya a formar las bases de tu carrera como autora? Bueno, la verdad nunca terminamos nuestra historia. Se quedaron en borradores, aún tengo las ideas. No las tengo, ya no tengo la libreta, pero sí tengo las ideas aquí en mi mente, ¿no? Siempre se me quedaron. Porque me acuerdo que igual fusionábamos nuestros sueños y ya de ahí hacíamos, pero pues esas historias nunca dieron luz, sino fue un poquito después que yo empecé a publicar mi primera historia en WhatsApp,
era de misterio y un poquito de suspenso, según yo. Trataba de una chica que era acosada por bueno, tenía un acosador, no me acuerdo. Y es que esa historia nació porque a mí me daba mucho miedo salir de mi casa. Bueno, hasta la fecha me da mucho miedo salir de mi casa, así con la situación que se vive, ¿no? Entonces ya para tener como esas ideas a una edad tan corta, pues te imaginas la inseguridad que vivimos nosotras como mujeres desde muy pequeñas, ¿no? Más que nada yo empecé así, pero después de unos meses yo dejé de escribir en WhatsApp por un problema familiar que pasó en mi casa, ¿no? Entonces yo me aislé de todo este mundo que era de WhatsApp, la escritura, porque yo empecé también con los fanfics de Elsa, de Jack Frogs, por eso empecé con ellos en YouTube. Entonces, dejé de hacer todos esos videos, de escribir en WhatsApp también. Entonces, pues sí, me aislé bastante. Wow, es que es genial todo este proceso en el que desde pequeña, sé que en Wattpad muchos empezamos justamente con fanfic, pero me encanta cómo arrancaste desde cero con una idea original tuya de esta chica y la mayoría de historias, la mayoría de autoras que conozco, que he tenido la fortuna y el privilegio de conocer, empiezan justamente en Wattpad con un libro de romance y el tuyo fue un libro de misterio, o sea, desde ahí está súper genial esa trayectoria. En relación a esta historia que justo nos contabas, nos platicabas, ¿no? De que venía a raíz de la inseguridad que lamentablemente se sigue sufriendo tanto en la población en general como primero pues las minorías como las mujeres, también las poblaciones vulnerables que se les conocen, ¿no? Niños, mujeres, por la situación del país. Eh, ¿Hubo otro factor que influyó en esta primera creación de tu historia? Es decir, aparte de sentir quizá ese miedo totalmente justificado de salir, ¿había algún otro detonante, alguna otra idea que te hizo escribir esta primera historia que te dio como esas ideas de decir, ah, oh, por aquí lo puedo mandar, quiero que sea de misterio por esta razón? No sé, ¿qué te motivó a tomar esa decisión de escribir ese libro así como lo escribiste? Mm, es que no me acuerdo qué año era, más o menos, como el 2017, más o menos, ¿no? Por esa época. Eh, Me acuerdo que lo que inundaba mucho en Wattpad era este tipo de historias como de misterio, suspenso, pero con su toque de romance, ¿no? Que se enamoraban que del asesino o cosas así, ¿no? Entonces yo las empezaba a leer, pero como que decía, ay no, a mí no me gusta cómo se van a enamorar. Y ya de ahí conforme me causó un interés, ¿no? De por qué se enamoraban y ahí me enteré que ¿cómo le llaman a esto que le pasa a las víctimas cuando las secuestran y se enamoran de su captor? Se me olvidó. ¿El síndrome de Estocolmo? Así es. Entonces ya me puse a investigar sobre eso, ¿no? Y yo dije, ay, no, no me gusta. Y yo dije, yo quiero hacer la mía. Entonces, como no encontraba muchas así, por eso de ahí salió como mi historia, que era más de adolescentes, unos chicos, un grupo de adolescentes, y pues a través de los ojos de la protagonista íbamos a ver cómo se desarrollaba todo esto. Y pues ya, la verdad nunca la terminé. Pero aún así creo que marcaste como un gran impacto ahí en tu carrera y aparte en la cuestión de que fue algo novedoso en Wattpad, porque como dices, la mayor parte de las historias quizás se enfocaban y se siguen enfocando más en el tema romántico que quizá en otros factores de la historia. Y precisamente se me hace muy interesante esto de que dijiste, no, yo no quiero que la víctima o mi protagonista se termine enamorando pues de, no sé, su acosador, su secuestrador, etcétera, etcétera. Quiero que vea la historia a través de sus ojos, ¿no? Que el lector la conozca a través de sus ojos y que sea un grupo más juvenil quizá. Y partiendo de esto, hace rato comentabas algo muy particular de el ship de Elsa y de Jack Frost y de los videos. ¿También hacías videos, hacías contenido aparte de ilustrar y escribir? Sí, en YouTube subía mis edits de Jack Frost y Elsa. A veces incluso aprendí a usar
programas profesionales de como Adobe After Effects o Sony Vegas, me veía los tutoriales en YouTube. Yo bien autodidacta. ¿Cómo conseguí el Adobe? Pues la verdad mi primo que se dedicaba a todo esto de informática me lo instaló, él sabrá cómo, ¿verdad? Pero pues actualmente ya se me olvidó todo el conocimiento que tenía. A mí me encantaba también esto de editar portadas, o sea, me gustaba mucho el photoshopear y todo eso, también estuve aprendiendo en todo eso lo aprendí por YouTube. Pero sí, yo hacía edits de Jack Frost, Elsa y más personajes de Disney y DreamWorks. Chipeaba todos con todos. Toda una Barbie con tus talentos, o sea, multitalentos definitivamente, hacías de todo. Te admiro muchísimo porque escribías, ilustrabas, editabas los videos, editabas las portadas, no sé, eso es genial. Editar un video cuesta muchísimo, entonces que lo hicieras como una actividad constante es un logro bastante grande. Y más que dices que lo hacías bastante joven, entonces sí, qué genial esa parte. Y bueno, a raíz de esto nos comentabas, ¿no? Que surgió un problema en tu casa, en tu núcleo familiar. ¿Cómo es que manejas este tema y retomas la escritura o retomas este lado creativo que se había quedado un poquito estancado o pausado durante este tiempo que obviamente necesitabas para ti y para la situación que estaba ocurriendo? Um, Siempre les he dicho a mis amigos y incluso a mi familia actualmente, ¿no? De que todos esos 3 años que pasaron fue como una bruma, que yo no me acuerdo de gran parte de lo cómo me sentía, solamente me acuerdo que yo me iba y me encerraba en el cuarto, eso es todo lo que me acuerdo. Entonces para mí fue muy complicada toda mi etapa de la secundaria, bueno, parte de la secundaria, porque este suceso pasó cuando yo iba en el segundo de secundaria, tenía como unos 12 años más o menos, y pasa esto, yo trataba de seguir con lo que me gustaba, como ves que dije que empecé a escribir, cosas así, ¿no? Para distraerme, pero, o sea, era como muy complicado para mí porque también estaba la situación con mi familia, pues mi mamá no se sentía muy bien, eh, yo me aislé mucho y de verdad me enfocaba en más en otras cosas que no tenían nada que ver con el lado creativo. O sea, de hecho, muchos dicen, no, pues cuando pasan cosas así, tu lado creativo sale todavía más, ¿no? Que escribes, compones canciones, por ejemplo, o poemas, pero yo la verdad no podía. Era como que algo que me causaba mucho estrés, no sé, como que no, mi mente no podía pensar en otra cosa, ¿no? Que no quería escribir, no quería sacar lo que sentía, no sé qué sentía en ese momento, pero no quería hacer nada, ¿no? Entonces yo lo que hice fue meterme mucho en videojuegos. Entonces me la pasaba en los videojuegos, pues mi mamá como sabía también cómo me sentía no me decía nada y conocí a mucha gente por internet. Ay, yo de verdad a veces digo, los papás a veces no nos ponen mucha atención. Conocí a mucha gente por internet y ahí como que me refugié mucho en el internet y los amigos virtuales, que igual ahora que lo pienso, es un milagro de que nunca me hubiera pasado algo malo, ¿no? O sea, porque como adolescentes no medimos los riesgos que muchas veces nuestras acciones tienen, ya hasta que creces dices, no, pues sí estaba bien tonto, ¿no? Pero toda la preparatoria, bueno, ya terminé mi etapa de secundaria y pasé a la preparatoria. Igual fue un proceso bien feo porque, bueno, como ya sabes, aquí en México se hacía antes lo del Comipems, el examen para elegir la prepa y todo eso, ¿no? Entonces pasó la situación y yo no me podía concentrar, no me quedé como en la escuela que quería, igual fue como muy deprimente para mí todo eso y pues ya dije, ya ni modo, ya me quedé en una escuela oficial, una preparatoria bien X, que nomás queda echarle ganas, pero la verdad es de que yo sí, todo ese tiempo ni siquiera me acordé de dibujar, ni de retomar la escritura, lo abandoné totalmente, o sea, ya no me generaba como tanto interés, sino hasta que yo salí de la preparatoria, ya hasta los 18 más o menos, sí, no salimos a los 18 más o menos de la prepa, Sí, sí. y eh,
pues se viene todo el proceso de la universidad también. Ay, no, ahí fue un rollo, porque yo desde chica había querido ser veterinaria, pero la verdad es que si se me muere un gatito, un perrito, no lo voy a soportar. Dije, no, entonces no, me voy para medicina. Ay, no, qué elecciones yo tenía, ¿no? Pero hice 3 exámenes, no me quedé en ninguno de los 3. Dije, bueno, yo en ese entonces igual estaba muy metida en la religión. Mi familia era cristiana, entonces continuamos siendo cristianos mucho tiempo. Estaba muy metida en eso de la religión, entonces decía, no, pues si Dios no quiso que fuera por este camino es porque no debo de ir por ahí. Bueno, hasta la fecha lo pienso porque siento que la religión y las creencias son diferentes, pero creo que ese es tema para otro tema. Entonces, me, me pongo a estudiar mucho para entrar a la universidad y me quedé en una universidad, me quedé en la UAM para estudiar ingeniería bioquímica. Pues no era algo que me aficionara tanto, pero dije, pues me lo he hecho. No sé en qué pensaba yo. Dije, vi el temario, vi física, matemática, cálculo y dije, fácil, es fácil, pero, o sea, no sabía en lo que me metía. Aún me sorprende saber cómo la terminé, porque ni yo me lo creo. Pero todavía de ahí pasaron otros 2 años porque se vino la pandemia también. Ay, unos cambios en la vida y en el mundo que hubieron. Y en la pandemia yo no retomé ni la escritura, sino fue hasta terminando la pandemia que yo volví a escribir, pero no más publicaba, o sea, nada más volví a escribir porque me gustaba mucho, mucho la fantasía. Entonces empecé a escribir fantasía en, en mis documentos así por computadora, porque yo me acomodo, personalmente yo me acomodo más escribiendo en Word o en documentos que a mano, pero creo que cada quien se acomoda de diferente forma. Entonces ahí tenía mis ideas guardadas y dije, ¿por qué no las subo a WhatsApp? Y empecé a subir otra historia que era de un dragón a WhatsApp, pero pues como no la promocionaba ni nada, yo seguía con mi vida en la universidad, nada más la subía y así volví a WhatsApp, pero ya fue hace como un año, de hecho, hace como un año y medio que empecé en WhatsApp otra vez. No, sí, yo quedo cada vez más asombrada porque he escuchado igual de muchos autores que lo que más se les complicaba eran precisamente las matemáticas. Y ahorita que dices, yo vi la carrera y dije, cálculo, álgebra, súper fácil, me quedé así de mujer, mis respetos, porque creo que no todas las personas sienten genuino interés hacia ramas lógicas y matemáticas. Y entonces además la carrera que cursaste es de las carreras que yo, hasta lo que sé, es de las más pesadas por el mismo temario que lleva. Entonces, mucha gente se asusta por el temario y me encantó que para ti fue decir, lleva esto, súper fácil, yo lo acabo así que, no, o sea, lo de menos es el temario. Y wow, eso es muy sorprendente. Y creo que también lo que comentabas, ¿no? Que cuando a veces nos sentimos como bajo mucha presión o bajo mucho estrés, muchos dicen justo que las ideas fluyen, pero muchas veces también hay a quienes no les fluyen porque también te bloqueas y necesitas como que primero estar bien tú para que puedas ponerte a escribir o puedas liberar ese lado creativo. Entonces no todos funcionamos bajo estrés y no todos funcionamos quizá bajo el mismo nivel de estrés. Entonces, ese proceso que llevaste creo que ayudó a crear y a que finalmente pudieras publicar como Ina ahorita y estuvieras así como, aquí como estás en 2025. Entonces, bueno, pasa toda esta etapa de la pandemia, pasa la super mega carrera, que aquí la señorita dijo, no, es súper fácil, las matemáticas, no. Que no fue fácil, ya después me arrepentí, lloraba, yo lloraba. Pero imagínate, o sea, decir desde entrada, ir con esa mentalidad de las matemáticas no me van a derrotar porque yo soy tremenda diosa, entonces no, o sea, respetos ahí porque de verdad las matemáticas para mí son como todo un show, un tema. Yo les tengo respeto a las matemáticas. Imagínate tú que dijiste, no, pues matemáticas fácil, ¿no? Pues más respeto porque eso no cualquiera.
Sí, la verdad sí. Y de hecho, todos los que entramos en esa generación, también decíamos, no, pues vamos a tomarlo bien fácil, ¿no? Ya nuestra primera clase de precálculo que nos dieron, no le entendimos nada al profesor. Y todos así como de, ¿qué? Y lo peor de todo es de que fuimos como esa generación que entró en la pandemia. Entonces era como el inicio de clases en línea y los profesores tampoco se sabían cómo ordenar o enseñar de esta forma, ¿no? Entonces fue todo un relajo horrible, horrible, una experiencia muy fea, porque yo creo que la universidad a mí me empezó a gustar mucho y fue cuando entramos ya presenciales, pero yo ya entré a la mitad de mi carrera. Estuve 2 años en pandemia, así en línea, y creo que no, o sea, obviamente no es la misma experiencia estar en tu computadora a salir y conocer a tus compañeros, ¿no? Y pues sí, la verdad, los compañeros son los que te hacen un paro en la universidad, porque sin ellos muchos no hubiéramos terminado, de verdad. Sí, es una red de apoyo, tanto tener como ahí la mano de los profesores y también de tus compañeros y todo esto que comentas. Fue una generación que sí entró en el rubro de pandemia, entonces la adaptación de tanto de los maestros como de los alumnos, ¿no? Porque vienes de este entorno social, de ver a tus amigos, a tus enemigos ahí en físico y poder, no sé, decirles cosas o ser felices con ellos. Y de la nada todo se vuelve pantallas, que bueno, antes sí había los celulares y todo lo demás, pero era un tema más de comunicación inclusive. Ya después de la pandemia es que hay este boom en redes sociales y justamente dices, ¿no? Después es que empiezas a escribir. ¿Con qué es lo que empiezas a escribir? ¿Con qué es con lo que Ina de post-pandémico regresa a Wattpad? ¿Cuál es esta historia que finalmente dices, ok, voy a escribir esto? Que comentabas que era lo del dragón, pero más o menos, ¿de qué se trataba? O sea, ¿la terminaste? ¿Cómo es que surge? ¿Cómo es que finalmente decides volver a este nicho creativo que llevabas pausando bastante tiempo? Bueno, yo siempre he amado leer, ¿no? Tengo mi librero ahí lleno de libros y yo amo los libros de fantasía, entonces yo volví a leer, yo los primeros que me leí fueron los de Hush Hush y ya de ahí me la seguí, ¿no? Leí La Reina Roja, el primer libro, y me encantó, entonces dije, yo quiero hacer algo así, ¿no? Dije, pero ahora con dragones, porque no me acuerdo dónde salió la idea de los dragones. Pero algo habré visto ahí en internet, de seguro, o en alguna serie. Ah, ya me acordé. Es que también estaba en esa época viendo Game of Thrones. Entonces, amo mucho Game of Thrones y digo, yo quiero hacer algo con dragones, pero un dragón que se convierte en humano, ¿no? Muy cliché. Entonces, esta historia trataba de un dragón que había sido exiliado de su clan por, por enamorarse de un humano. Entonces, este, nada más subí el primer capítulo y ya no la seguí escribiendo. Y la dejé, esa sí la dejé ahí en Wattpad, pero nunca la promocioné porque ni siquiera tenía mi Instagram de escritor, no tenía TikTok, o sea, yo era de esas personas que estaba así como de, no me voy a descargar TikTok porque sé que me voy a obsesionar con él. Entonces yo así de, no, también por Instagram, yo solo me obsesiono con Reels, pero con TikTok no. Entonces, pues, no me acuerdo por qué creé la cuenta, bueno, borré el libro del dragón de Wattpad y dije, ahora sí me dieron ganas de escribir una historia bien, pero es que esta historia no tiene nada que ver como con todo lo que había escrito antes, ¿no? Eh, y ahí es cuando empecé a subir como Porcelana, que es la novela la que de verdad me abrió puertas para empezar en esto del Bookstagram, del blog, de todo lo relacionado a los libros y a crear mi propia marca de escritor también, porque yo empecé con cero conocimiento de marketing, con cero, cero expectativas de que alguien la fuera a leer, solamente era bailando y creando una cuenta de Instagram nueva y viendo cómo le hacía para que más gente la leyera. Entonces,
no sé qué hice, la verdad. Empecé a subir como publicaciones de mi historia, de mi libro, y ahí me fue empezando la gente a llegar, y me acuerdo que ya igual me iba a rendir como porcelana y la mandé a borradores. Pero llegó una personita y me dijo, oye, ¿por qué borraste tu historia? ¿No? Porque ya no me aparecen los capítulos. Le dije, ay, perdón, es que iba a editar una cosita, ¿no? Ya ahí bien mentirosa. Pero dije, bueno, la voy a publicar otra vez. Y gracias a esa persona fue que seguí publicando en WhatsApp, porque la verdad yo ya no iba a seguir. Ya después, pues, conocí a Adán, Adán Delio. Ella también es otra escritora y me acuerdo que la conocí porque le comisioné para la portada del libro. Entonces ya de ahí ya no me sacaron de este mundo porque ya estaba como más metida. Empecé a conocer más gente como de su alrededor de ella también. Y fue así como de, bueno, pues ya. Y ahí me quedé para salirme. Es maravilloso escucharte cómo cuentas toda esta historia que viviste y al final de cuentas cómo construiste finalmente esta comunidad que tienes ahora, estas historias que tienes ahora, porque es lo que dices, no fue un proceso, quizá hubo muchos momentos en los que tú misma decías, no, lo voy a bajar y todo lo demás, y creo que suele pasar dentro del nicho tanto de autores como de artistas, y el hecho de que llegue esa personita, esa alma, a ponerte el sombrero y a decirte, ¿sabes qué? ¿Por qué borraste la historia? Yo quería leerla. Es una historia que quizá a veces para nosotros no significa mucho, inclusive siendo autores, pero para alguien el hecho de saber que quizá le estás cambiando la vida o le está gustando, tú dices, no, ¿sabes qué? Ya me realicé, ya soy autora, le gusto a una persona, pero ya, con que esa persona me lea, soy feliz, ¿no? Entonces es como ese sentimiento de sentirte realizada, de sentirte plena, porque finalmente lo que estás haciendo está quizá cobrando sentido aparte de para ti, para alguien más. Entonces, una vez que entras en este mundo de Wattpad, estaba comentando justamente esta parte de que eres muy autodidacta en el aprendizaje y en general no tienes como que esto de cerrarte algo porque no lo sabes, sino que dices, bueno, lo aprendo, no sabía nada de marketing y aún así lo aprendes, aún así lo desarrollas. ¿Cómo es que formas justamente esta estrategia para promocionar tus historias y cómo es que es tu bienvenida a este mundo de Wattpad ya con Dandelion, con el grupo quizá de Dandelion, que finalmente empiezas a crecer como autora? ¿Cómo sientes tú o cómo nos puedes platicar este proceso de crecimiento tanto tuyo como de tus historias dentro de la plataforma y también fuera de ellas en otras plataformas de apoyo como Instagram precisamente? Bueno, yo como te mencioné, primero abrí mi Instagram y mi hermana, porque fue mi hermana la que me enseña, ella está muy metida en todas esas cosas de TikTok y Instagram porque quería ser influencer, ¿no? Entonces ella era la que me explicaba, ¿no? Así de, haz un TikTok, en TikTok vas a tener más alcance y yo qué sé, ¿no? Y le digo, pero es que hermana, nadie ve mis videos, ¿no? Que de 100 vistas nomás. En TikTok sí me frustraba mucho, entonces lo que hacía era como veía yo lo que hacían otras personas, ¿no? O sea, no se los copiaba, obviamente, porque creo que el hecho de copiar contenido de otros influencers o creadores de contenido, por ejemplo, no, no se me hace correcto. La verdad es de que creo que cada quien tiene su marca personal y cuando ves algo que se parece mucho al de otra persona, se nota muchísimo, ¿no? Entonces yo lo que hice fue como de, a ver, ¿qué puedo hacer? Estaba empezando, no sabía yo nada. Incluso no sabía que la IA, las que generan imágenes, te robaban el arte de otros artistas, ¿no? Sino que fue hasta que yo me metí en todo esto del mundillo que me enteré, porque incluso me acuerdo que la primera portada de mi libro era con IA, ¿no? Y me acuerdo que me decía, no me acuerdo quién era, creo que es Jimena, Jimena es igual otra escritora e ilustradora argentina, que me decía, yo odio las imágenes con IA. Y cuando le conté que mi primera portada era con IA, me dijo, qué bueno que la cambiaste, porque si no, hubiera odiado ver esa portada tan fea. Y así todo, sí, qué bueno que la cambié. Pero es que no sabían, te juro que yo no sabía.
era muy reciente esto de las ilustraciones con IA y alguien que no está metido tanto en todo esto, como que sí se les va feo la onda, ¿no? Y bueno, yo me di cuenta por otros artistas. Perdón, se me fue la onda de la pregunta. Me empecé a divagar con la IA. No, tú continúa. O sea, era básicamente de cómo fue tu llegada en este mundo de Wattpad, pero creo que es parte, y justo lo que comentas es importante, porque cuando muchas veces estamos dentro del mundo artístico o de ilustración, vemos, la IA es una herramienta, ¿no? Pero el hecho ya de que empiece a robar el trabajo de los artistas, pues ya lo ves con otros ojos siendo o estando de este lado en donde se ocupa mucho precisamente su labor artística para las portadas, para los banners, y sí es también limitar un poquito de su mercado de ellos, porque al final de cuentas quizás sale más económico la IA, pero nunca llega a reemplazar por completo todo el trabajo, todo el esfuerzo que ellos ponen. Entonces sí se me hace como importante esto que dicen, ¿no? Quizás lo desconocía, pero finalmente pues lo cambié, ¿no? E hice como que esa modificación y pues también tú dices, ¿no? Qué bueno que la cambié. Sí, sí, entonces ya cuando me enteré de todo esto de la IA fue cuando contacté con Dan para que me hiciera la portada del libro. Y cuando yo vi las ilustraciones de Dan dije, ella es perfecta para esta historia. Es que siento que el estilo de historias que yo escribo le quedan mucho al estilo de Dan en dibujo. Entonces yo me enamoré de su dibujo, sí, de su arte. Y me acuerdo que tenía ofertas o rebajas en sus dibujos y yo aproveché porque era estudiambre. Bueno, ahora solo soy persona con hambre porque ya no estudio, pero, pero en ese entonces era estudiambre y, y de ahí nació una bonita amistad con Dan. La verdad yo nunca pensé que fuéramos a ser tan cercanas, muy cercanas. Entonces, fue algo muy bonito, de verdad yo agradezco que volví a Wattpad porque pude conocer a mucha gente hermosa. Creo que el hecho de regresar a Wattpad fue como una curita a mi corazón porque yo de verdad me sentía muy aislada. O sea, en ese entonces yo tenía un novio, ¿no? Pero ese novio como que no apoyaba. O sea, sí me apoyaba en la escritura, más no lo que escribía, porque pues como ya sabes, soy escritora pues, de historias queer, principalmente de voice love, pero tengo con más representaciones, nada más que no las he publicado. Pero, entonces, cuando yo le contaba, él me decía como comentarios muy homofóbicos, ¿sabes? Así como no los voy a decir, pero eran muy ofensivos y a mí no me gustaba eso. Entonces era así como de, oye, te estoy hablando en serio, pues préstame atención, ¿no? No estoy jugando, no es burla, ni siquiera estoy abriendo la puerta a un debate, porque me acuerdo que yo tengo un personaje de como porcelana que se llama Arian, y él es un chico andrógino, pero le gustan mucho las cosas femeninas y así, ¿no? Pero él se identifica como chico. Entonces me acuerdo que le contaba eso y me decía, no, es que a veces también hay personas, son género fluido, ¿no? Que no se identifican con ninguno de los dos. Y él me decía así como de, esas mamadas, que, ay, no sé si podía decir eso, pero bueno. Adelante, adelante. Esas cosas que no, y así. Y así de, ay, qué coraje me daba, de verdad. No sé ni qué hacía con él. Ahorita que lo pienso, no sé. Pero pues se terminó la relación al poco tiempo, la verdad es que terminó y pues sí, lloré, pero no tanto. Y dije, ya todavía me acuerdo y le digo a mi mamá, ay mamá, qué bueno que no le lloré tanto a ese hombre. No se merecía mis lágrimas. Ningún hombre se merece tus lágrimas, preciosa. Entonces, yo ahora sí bajé la historia de Wattpad, esa historia, porque siento que todas las emociones que había pasado en esa relación y después de esa relación estaban afectando la trama de la historia y la volví a reescribir toda. Y así, pero ya no abandoné Wattpad. Ay, otra vez divagué, perdón. No te preocupes, tú platica lo que tengas que platicar, adelante, o sea, el espacio es tuyo. Cuéntanos todo lo que quieras contarnos. Entonces, bueno, ya la volví a reescribir, pero ya para este entonces yo ya tenía como un poquito de, ¿cómo
¿cómo se diría? Un poquito más de comunidad, ¿sabes? Ya habían llegado más personas. Creo que la persona que más me dio ánimos de seguir escribiendo fue una niña que se llama Bertie. Ella empezó a leer mi historia y me acuerdo que dejaba más de 100 comentarios, ¿no? En cada capítulo. Entonces el hecho de ver que comentaban casi cada párrafo te daban como ánimos de seguir, ¿no? Y ya después de, no, pues ya dije a mi amiga que también la leyera y ya llegaban más, conocía más personas. La mayoría las conocí de Instagram, porque como te decía, en TikTok no me acomodaba, me frustraba no tener tantas pues vistas. Entonces, la verdad, lo abandoné el TikTok y me enfoqué en Instagram, en donde hacía como más publicaciones que Reels, porque no me gustaba, no es que no me gustaba hacer videos, yo así como de, es que sé que son los que enganchan, los que atraían más gente, porque no sé si actualmente sigue haciendo el mismo algoritmo, pero creo que ya los Reels tampoco atraen tanta gente como antes, pero era lo que dejaba, ¿no? Y yo no sabía hacer esos videos como con frases que engancharan al lector, entonces me frustraba y nada más hacía publicaciones. Y ni tantas, entonces no sé cómo es que llegaba gente a leer mi historia. Eh, ya después empecé a meterme más en esto de las ilustraciones y a comisionar, y ahí fue igual cuando ganas un poquito más de visibilidad. Y eso me ayudó también mucho, porque ya compartíamos como fandom, por así decirlo. Por ejemplo, los seguidores de Dan ya conocían, ya me empezaban a conocer a mí, ¿no? Después yo decidí comisionar con otro artista y así, ¿no? Como esas colaboraciones. Y creo que eso fue lo que más me ayudó a mí, crear este post y no tantos videos, porque la verdad los videos soy muy mala haciéndolos. Los videos, de hecho, los empecé hace poquito y ya tengo más tiempo libre, porque otra cosa es eso, no tenía tanto tiempo por la universidad. A mí se me ocurrió empezar a escribir cuando ya estaba en mi proyecto de terminación de carrera del título, y ya fue así como de, ay, va a ir a explotar en esa época. Entonces, pues sí me distancié igual mucho rato de Instagram hasta a inicios de este año. Yo creo que fue que finalmente terminé la carrera y ya fue que me pude enfocar un poco más en esto. Pero igual ha sido como un proceso bien complicado porque ya llevo un año en Instagram y es como que ya vas viendo, ¿no? Lo que funciona y lo que no. Eh, y una cosa que yo me he dado cuenta es de que eh, es importante el no copiar contenido de otras personas. Si tú ves que una publicación de alguien que tiene muchos seguidores le funciona, pues obviamente le va a funcionar a esa persona porque ya tienen su comunidad. No, si tú lo haces, te va a funcionar igual. No, claro que no. Creo que es muy importante. Ay, me cansé de tanto hablar. Con calma, Ahora con sí, calma. ando sacando todo. Creo que es importante conocerte bien a ti mismo como persona y escritor y crear tu marca. Creo que mi marca es muy distintiva de los colores pastel, de todo así muy estético. Por ejemplo, ahorita que salió último proyecto que hice de Sumergir en tu sueño, mi estética pues la quería cambiar un poco, pero volví como a los colores pastel, entonces no los voy a soltar, pero sí que le agregué más como detalles visuales como papel rasgado, cosas. Creo que es importante ver la fórmula que funciona con los posts, pero adaptarlo a ti, no copiarlo, porque he visto muchas personitas que lo hacen y sí se nota mucho. Entonces, como consejo es como, adáptalo nada más a tu personalidad. No lo copies exactamente así porque no va a funcionarte y te vas a ver como copión y no queremos que te veas como. Entonces, creo que es eso. No, y está Salí genial. mucho del tema, pero No, no, no te preocupes. Y me parece muy interesante esto que comentas respecto a las publicaciones, porque creo que es algo muy común, tanto por el uso de IA que copia artistas, como ahorita
dentro de las comunidades globales en redes sociales que lo que hacen es copiar casi de forma descarada, ¿no? El contenido de otros artistas. Y como dices, no está mal inspirarte y justamente adaptarlo a lo que tú haces, porque al final de cuentas estás dando algo tuyo, algo un poquito más auténtico y además es algo que te permite distinguirte. Y esto que también mencionas, ¿no? Veo mi perfil como una marca, creo que es muy importante porque al final de cuentas estás promocionando el servicio de tus libros, estás promocionando tus libros y te estás promocionando a ti como artista. Entonces, tú ya lo tienes súper marcado, súper definido, los colores pastel, cómo los vendes a través de tus posts, de tus reels e incluso de ahorita TikTok, que de hecho se me quedó mucho ese TikTok, me parece que sacaste apenas de una animación. Entonces, yo lo vi, se me hizo súper divertido. Lo vi como 3 veces porque me encantó y creo que es justo esto también, que todo lleva su tiempo y va creciendo a su manera y a veces es muy difícil, sí, quitarnos ya sea la pena o esto de estar diciendo, no me está yendo lo suficientemente bien como me gustaría que me estuviera yendo. O sea, quizá no estoy teniendo el alcance que quisiera tener, pero me agrada esta perspectiva que tienes de no rendirte, sino de buscar nuevas alternativas, quizá remodernizar tu contenido, buscar por dónde sí, por dónde no. Y respecto a esto tenía dos preguntas, una desde hace ratito que se me estaba olvidando, que es esto, ¿no? Hace rato comentabas que, por ejemplo, tu familia era cristiana y bueno, yo vengo también de parte de mi mamá, de una familia cristiana, y sé que igual hay temas justamente que llegan a ser un poco más cerrados, e inclusive podríamos llamarlo radicales en ciertos aspectos. Y finalmente, pues, eres una autora que escribe representación queer, tú lo dices, principalmente Boy Love, pero también escribes otro tipo de representación. ¿Cómo es que tu narrativa se va a este lado de la literatura? ¿Cómo llega a estas corrientes de esta representación, de dar visibilidad a esta parte de la comunidad que muchas veces es censurada precisamente por nichos religiosos o por todo esto? ¿Cómo le haces frente quizá a las creencias que traías y dices, no, es que esto es lo que yo me siento cómoda escribiendo y lo que quiero compartir con el mundo y lo que quiero que ellos lean? Mm, Es bien curioso, ¿no? Porque bueno, yo me aparté de la iglesia y de todo ese mundo religioso eh, cuando empecé la universidad. Más o menos cuando yo llevaba ya un año en la universidad, dejamos de ir a la iglesia porque es que no quiero hablar mal de ellos, pero no se ayudan. Eh, lo iban a escuchar, me vale, porque incluso yo empecé a compartir igual mis publicaciones de mis libros ya en mi cuenta personal. Todavía me siguen muchísimas personas que son de la iglesia a la que yo iba, ¿no? Porque pues de alguna forma muchos de ellos también fueron mis amigos, pero pues la verdad es de que no compartimos ni pensamiento, ni ideas, ni nada, ¿no? Entonces así como de ya no me importa qué piensen ellos, pero bueno, retomando, yo dejé de ir a la iglesia eh, por unos problemas personales y también por ellos, porque yo y mi familia quisimos regresar a esta iglesia. La habíamos dejado por lo que pasó, por el problema familiar. Entonces, cuando regresamos, porque de hecho hasta fui yo y mi hermana la que dijimos, pues vamos a la iglesia, ¿no? Nos hace falta estar bien con Dios, eh, sentirnos a gusto con nosotras mismas, ya sabes, para no pelear tanto y cositas así, ¿no? Sí, volvimos, todos los hermanos de la iglesia nos recibieron pues bien. El problema fue de tiempo después, que empezamos ya a asistir y era que pues nomás porque me pinté el cabello de colores ya estaba mal visto. Yo tuve un novio cristiano también, entonces él siempre me criticaba muchas cosas, ¿no? Que mi cabello que no era acuarela para pintarme el cabello de colores y así como de, oh, las acuarelas no se pintan. Bueno, pero bueno, me decía cositas así, ¿no? Es como de mi forma de vestir también y era así como me molestaba, pero pues yo lo quería. Estaba chiquita y estaba tontita también. Entonces, aguantamos muchos malos comentarios por parte de la familia de mi novio, de mi ex novio. Entonces mi ex novio me acuerdo que me contaba
todo lo que su mamá decía de mí como a escondidas, ¿no? Incluso me llegó a mandar audios de la señora diciendo así como de, hablando mal de mi mamá, ¿no? Así como, o sea, de que mi mamá nos dejaba hacer lo que quisiéramos. Uy, no, pues qué pecado pintarme el cabello de un color fantasía, ¿no? Ese fue mi pecado. Y mi hermana, pues peor, ¿no? Porque incluso habíamos dejado de ir a esa iglesia específicamente, también porque antes habíamos tenido problemas de rumores y chismes con mi hermana. Entonces, es que me sorprende de verdad, pero la gente, cómo son en esas comunidades, porque siempre hablan de ser unidos, de aceptarnos, de buscar siempre lo mejor, ¿no? Y que si una oveja, este es muy famoso, ¿no? Que si una oveja se descarría, siempre va a ir el pastor por ella, ¿no? Pero y el pastor se cuenta, ¿no? Él ahí feliz con los que sí lo seguían. Pero eso es lo que más me sorprende, que en la iglesia conocí a la peor gente que pude haber conocido en mi vida, y la verdad no me arrepiento de haber dejado de ir y de haber cambiado mi mentalidad, porque creo que el hecho de cegarte a este mundo religioso es como vivir en una burbuja. Eh, Siento que es muy, no sé, de verdad, siento que es una burbujita en el que te tienen encerrado y no te dejan ver más allá, ¿sabes? Y cuando dejamos de ir a la iglesia yo empecé como a, es que igual yo tenía un pensamiento muy feo, nos hacen odiar cosas, o sea, yo siento que nos hacen odiar muchas cosas, ¿no? Como el hecho de la homosexualidad lo ven como algo súper mal, un pecado pues imperdonable, ¿no? Y eso es como de, ching, casi a mí me gustaba una niña, ¿no? Desde chiquita siempre, ¿no? Las mujeres siempre me han parecido hermosas y siempre se lo que he admirado desde muy chiquita, ¿no? Entonces, tener algún pensamiento así de alguna amiga, por ejemplo, que yo decía, ay, es que está bien guapa, ¿no? La quiero besuquear. Era así en plan de, ay, no, Dios me va a castigar, ¿no? Perdóname, Dios, y a mí me veías llorando porque sentía que yo iba a ir al infierno. Cositas así. Y, y ya después, no estoy diciendo que había sido, que salí de la iglesia y uff, ya soy libre, ya puedo expresarme al 100%, pues claro que no, pero que empecé a expresar con los escritos. Y también me metí mucho a este mundito del voice love y de los mangas y manguas. Entonces, porque yo también tenía como muy, es que yo veía un manga de esos de voice love y decía, ay no, qué asco. Ay, era así de esas personas que caen mal, así como de qué asco, ¿cómo vas a estar leyendo gay? Yo así de, ay no, ahorita lo pienso y digo, no, Mayrani, qué mal estabas en ese entonces. Yo creo que fui muy, ¿cómo se diría? Tenía un pensamiento, tenía una homofobia tan fuerte y tan internalizada conmigo misma que siento que sí fue culpa del, o sea, no le voy a echar 100% culpa a Dios, ¿no? Sino a la religión, más que nada, porque te lo hacen ver así, de que te sacan ahí sus versículos que no me acuerdo cuáles son y te dicen, no, es que Dios odia esto, Dios odia aquello. Y es así como de, no, no sé, tengo muchos sentimientos encontrados con la religión, la verdad. No puedo, no, creo que cualquier opinión que de ahorita está muy sesgada igual por mi experiencia personal. Y, y siento que estaría siendo muy injusta, ¿no? Conmigo y con la crítica que estoy dando, pero es que me acuerdo y me da mucho coraje, porque siento que de verdad nos dañan mucho cuando estamos chiquitos, al hacernos pensar que muchas cosas están mal. O sea, de verdad yo era muy chiquita cuando empezamos con la religión, y, y siempre era así como de, ay, no sé por qué tienen en contra de la comunidad queer, te lo juro, pero siempre hay algo en contra de ellos. Siempre lo sacan. Y ellos ni nos pelan, o sea, ni los pelan. Espérame tantito, es que ya medio caliente. Sí, sí, claro.
Ay, puedes cortar muchas cosas, ¿sabes? Es que estoy divagando. No, tú no te preocupes, va a quedar genial, no te preocupes por eso. Y se me hace muy como valiente de tu parte todo esto que estás haciendo, tu proceso, la forma en la que siempre, incluso cuando estabas quizá dentro del núcleo religioso, decías, es que pues no tiene nada de malo en sí. Y esta frase que mencionabas de la religión nos hace ver muchas cosas, creo que es algo muy cierto, porque es tanto en temas de la comunidad que quizá te hacen odiar, en general todo lo relacionado con las personas que formamos parte y aparte de ti mismo, o sea, es como decir justo lo que mencionabas, ¿no? Te sientes mal precisamente porque dentro del odio que te inculcan, es quizá no directo hacia ti, pero tú lo sientes hacia ti. Entonces empiezas también a odiarte porque no sabes cómo lidiar con eso y es como un ciclo vicioso muy, muy pesado para la persona que lo está viviendo, porque al final de cuentas te reprochas quizá lo que sientes, lo que haces, lo que piensas, la forma en la que te vas desarrollando. Y justamente por esto dije, wow, es que, por ejemplo, venías de una cuestión religiosa y el hecho de que siempre tuvieras muy firme tus ideas, creo que habla demasiado bien de ti como persona. No sé, me encanta toda esta forma en la que te expresas, en la que compartes no solo tu manera de ver el mundo, sino también la manera tan respetuosa que tienes de hacer una crítica, que es justo lo que mencionas, ¿no? Quizá viene sesgado de mi propia experiencia, de lo que yo viví, pero para ti también esos sentimientos son válidos porque al final de cuentas forman parte de tu experiencia dentro de esta comunidad religiosa y aparte dentro de ti misma como Mairani, ¿no? Y después en tus historias de lo que vas plasmando. Entonces, ¿crees que igual, bueno, ya lo mencionabas, ¿no? Parte de liberarte fue a través de la escritura. ¿Hubo algún libro, alguna escena en particular que dijeras, es que esto es como lo más personal que he escrito a lo largo de tu trayectoria una vez que regresaste o quizá antes que dijeras, no sé, quizá todo el libro es mi forma de desahogarme, pero esto en particular es algo que siento que es muy mío, o un personaje que creaste y dijiste, no sé, este es mi protegido, con él comparto algo, hay algo de mí, o hay mucho de mí en este personaje, en esta escena, en esta historia. Creo que tengo dos de mis personajes favoritos. El primero es Arian, el protagonista de Como Porcelana. Ellos son mis protegidos, de verdad, los de Como Porcelana, como son, no sé, como son los que gracias a ellos empecé con todo esto y que por ellos no he dejado que no he dejado de crear contenido también. Pues creo que Arian es el que hago sufrir un poquito más, aunque no se nota tanto ahorita porque está chiquito. Pero, por ejemplo, Arian es un niño huérfano que creció en un orfanato por monjas, entonces viene de un ambiente igual religioso. Lo que pasó con él es que ya una vez que lo adoptaron, se olvidó de este ambiente religioso también. Entonces creo que eso es un personal. Pero en sí creo que Arian es un personaje muy dulce, lo he creado, creo que tiene un poquito bastante de mí, por ejemplo, le encanta coleccionar peluches y cosas así, y ahorita que me doy cuenta es algo que yo hago mucho, tengo muchos peluches, te mostraría, pero están acá arriba. Entonces, como, tiene como todo lo bonito de mi yo no lastimado, de mi yo que no ha sufrido, y no sé, creo que ese es mi lado bonito. Y el otro lado, el que lo siento todavía más personal, el que sí dije, este sí sintió todo lo que yo he sentido, ha sido Jared, el de Sumergido en tu sueño. Él, eh, de hecho, la historia empieza fuerte, ¿no? Esa historia es muy diferente a Como Porcelana. De hecho, Jared está pasando por un duelo y hay una frase que él dice que se siente como un desastre y que todo es un desastre y que a lo mejor que siente su vida como un desastre, pero que tampoco piensa cómo arreglarla, ¿sabes? Y creo que eso es como lo más personal. Creo que ahí saqué toda la frustración que he sentido después de pasar por un duelo y es el hecho de no saber para dónde ir, ¿no? Y sobre todo cuando no has recibido ayuda de un profesional, porque incluso esto de tener acceso a terapia, pues es un privilegio, ¿no? Aunque muchos digan que no, que hay gratis y así,
no es lo mismo a recibir ayuda, pues bien, ¿no? Que te puedan llevar un control. Entonces, creo que sí, ha sido Yaret el más personal y bueno, para los que más me conocen, los que me conocen muy personalmente, siento que sí van a entender la razón de por qué está en yo. Me encanta esa dualidad que tienes también con tus personajes, es decir, bueno, quizá uno es mi lado más bonito, más inocente y más puro, y el otro es este lado más humano que tengo yo, porque quizá no es un lado del todo agradable, porque al final de cuentas son vivencias que duelen y cuestiones que al final de cuentas cuando las recuerdas pues siguen ahí, ¿no? Y siguen habiendo quizá heridas o cicatrices, pero tampoco es como algo que sea como un tabú, sino que es un lado humano y vulnerable también de ti, y es muy lindo que puedas expresarlo a través de tus personajes. Ahora, podrías igual compartirnos un poco de ambas historias, de como Porcelana y de Sumergido. Ambas, por lo que has contado y por lo que he leído y por lo que he revisado, se ven interesantísimas, y el hecho de que ahorita estemos además en las vísperas de una preventa, ya incluso a la venta de tu libro en físico de Sumergido, hace que todo esto sea como más interesante todavía. Entonces, adelante, compártenos un poquito de ambas historias, quizá de lo que representa para ti, de qué tratan, justo de tus personajes, lo que quieras compartirnos de ellas. Mm, Es curioso porque como Porcelana yo quería que fuera una historia muy cozy, creo que así le dicen ahorita, que muy cozy fantasy o cozy todo, hay de cozy de todo. Es un género que acabo de descubrir y se me quedó. Pero yo quería que fuera muy tranquilita, ¿no? Pero se me ocurrió meterles trasfondo a los personajes y valió. Creo que, creo que como Porcelana me gusta mucho porque ambos han pasado por cosas diferentes, pero se entienden mutuamente. Y de esta historia igual es un Friends to Lovers, se conocen desde niños, tienen como una relación muy cercana, pero también tienen como estos clichés de diferentes, ¿cómo se diría? Clases sociales, en donde pues Arian, el protagonista, es un chico pues rico, porque quien lo adoptó fue una viuda eh, adinerada, entonces le da todo lo que quiere al niño. Y por otro lado tenemos a Damian, que creció en una familia pues más o menos funcional, pero que conforme pasa el tiempo se desintegra, ¿no? Entonces eso es como un golpe muy fuerte para Damian y hace que él cambie muchísimo su actitud con las demás personas, pero nunca con Arian, o sea, Damian siempre ha pensado que Arian es lo único puro que tiene en su vida, entonces pues, no lo quiere soltar, pero a la misma vez le da miedo que al estar tan cerca de él lo pueda como contaminar, ¿no? Así como que, ay, ya sabes, el chico malo, el lobo solitario. Y Dan me hace burlar con Damian porque me dice que es un lobo solitario y entonces me comienza a molestar. Pero creo que como Porcelana tiene una trama más sencilla, no es tan compleja, va de dos chicos que se enamoran, diferentes clases sociales, obviamente va a haber alguien que no los va a querer ver juntos, ¿verdad? Aparte de que son dos chicos, uno de ellos es muy femenino, entonces también me gusta como explorar este lado de que hay chicos femeninos también en la vida real, hay chicos que tienen rasgos femeninos y creo que es algo que no entiende la gente, porque me lo han criticado a Arian que porque parece mujer, y pues la intención es de que parezca mujer, porque hay chicos andróginos que parecen chicos. Y no quiere decir que por eso no sean eh, pues, hombres, ¿no? Ellos se identifican como chicos. Y, y en cuanto a Damian, pues más que nada es como su lucha con sus papás, están separados, entonces es como así de no saber con quién quedarse, aparte de que su papá igual después de la separación con su esposa, pues cayó en depresión, el alcoholismo y cada vez que veía a Damian, pues se acordaba de su esposa, entonces ahí habían como muchas cosas. Aunque ahorita no lo quise como expandir demasiado esa parte y lo dejé como un poquito, pues podía entender nada más lo que había pasado. Entonces, ahorita, actualmente, hasta donde voy,
donde está escrito y en Wattpad, pues Damian y su papá están tratando de arreglar un poquito su relación, aunque obviamente ya nunca va a ser igual aquí como están en la adolescencia se están dando cuenta de sus sentimientos, se sienten incómodos porque dicen, ay, ¿cómo me va a gustar mi mejor amigo? No, pues crecí con él, es muy raro, cositas así. Entonces eso va, es muy sencilla la trama, pero a mí como me encanta profundizar en sus problemas personales y el romance siempre lo dejo ahí a la deriva, no, o sea, se me olvida que tienen que amarse un ratito. Y bueno, eso sería como Porcelana. Y en cuanto a Sumergido en tu sueño, es una historia muchísimo más corta que en sí, si no hubiera sido por Dan, a lo mejor no hubiera existido. Creo que Dan ha formado eh, un papel muy importante en mi camino como escritora. Como le he dicho a Dan, yo estoy muy agradecida con ella porque fue gracias a ella que yo conocí también a la editorial a quien le mandé el manuscrito, Mataika. Y todavía me acuerdo que fue ella quien me dijo, están recibiendo manuscritos. ¿En serio? Me dijo, sí, manda una de tus historias, la de las lesbianas. Es que tenía publicada otra historia que se llama Cuando las caras caen. Entonces está en borradores, por el momento sí en borradores. Y me dijo, anda de las lesbianas o como persona dije, es que no lo voy a terminar en un mes, la verdad. Dije, no, y si escribo algo nuevo, me dijo, ándale, pues escribe algo nuevo. Y ya me ayudó a hacer como, ¿cómo se diría? Pues sí, a organizarme un poco mejor. Y de ahí nació, pues, Sumergido. La idea principal era muy diferente al resultado final. A mí me sorprende mucho cómo cambió todo. Y bueno, Sumergido en tu sueño va igual de dos mejores amigos. A mí me encanta el Best Friends Full Lovers. Todas mis historias van a ser Best Friends Full Lovers. Ah, es cierto. Sí, tengo diferentes, pero yo amo mucho los Best Full Lovers. Pero esta igual es de dos mejores amigos que se conocen desde la infancia. Pero cuando empiezan la universidad, como que eran en la misma universidad, fueron a vivir juntos. Entonces la rutina de vivir juntos, pues te acostumbras a la persona, ¿no? No es como que ya no, suena feo, pero como que a veces ya no la ves como alguien con quien, ay, pues sí, la ves como un mueble en vez de como alguien con quien puedes compartir tus experiencias, ¿no? Pues tu vida. Y eso está muy feo porque creo que incluso con familiares llega a pasar, ¿no? Que los sientes tan seguros porque siempre están ahí y cuando ya no están es como un golpe pues muy fuerte, pero pues antes no te diste cuenta. Y esto es lo que pasa con Jared, que se acostumbró tanto a la presencia de Dante que cuando Dante se le ocurre confesarse, le da miedo a Jared cambiar esa dinámica y de aquí desencadena toda la trama de la historia porque Dante ya estaba pasando por un momento muy complicado de su vida, tenía ansiedad, no podía dormir, también es una... No, su historia de él, de ellos adultos, no está tan detallada, pero sí la doy a entender de que Dante ya tenía mucha tendencia a los fármacos para dormir, entonces eh, Dante ya se sentía saturado y solo quería tener una razón para seguir intentándolo y cuando Jared lo rechaza, y ni siquiera es como que lo rechazara porque no lo quisiera, sino porque se sintió presionado y no quería perder esa comodidad y decidió pues rechazarlo y a cambio de eso pues lo perdió para siempre, pero aquí hay algo importante y es que Jared se siente muy culpable de haber tomado esta decisión, tanto que decide seguir a Dante también, porque Dante, ay Dante, es que me acuerdo de Dante, digo Dante, ¿por qué hiciste eso, Dante? De hecho, hasta Dan me preguntó, si fue Dan, no me acuerdo qué fue, pero me preguntaron que si Dante lo había hecho a conciencia, lo de su desvivimiento, porque él lo que hizo fue mezclar las pastillas de dormir con alcohol
Entonces, pues más como fue una sobredosis la que tuvo. Me preguntan si esto fue ocasional o fue un accidente, ¿no? Y la verdad es que no fue un accidente, él estaba consciente de lo que podía pasar y aún así lo hizo. Solamente estaba en mi mente, porque esto no se narra, pero en mi mente yo me imagino a Dante como diciendo que ya, solo quiere dormir, ¿sabes? Solo quiere pues despertar y solo quiere dormir, así me lo imagino. Entonces Jared se siente con esta culpa, ¿no? De que yo pude haber cambiado eso y pues tal vez no era su culpa, ¿no? No tenía que ser su culpa, sino que solamente es que tengo sentimientos encontrados aquí con Jared, porque igual quiero mucho a Jared, pero hay que ser sinceros, a veces no nos damos cuenta de algunas señales que dan las personas y las ignoramos. Entonces siento que parte pudo haber hecho algo, pero tampoco caí en él responsabilidad. Es un tema complicado, pero sí se entiende el por qué Jared también decide seguir a Dante. Y de aquí ya empieza la trama, porque esto no es spoiler, todo lo que conté no es spoiler, es la sinopsis casi casi. Entonces, pues nada, Jared no logra su descanso porque despierta años atrás para lograr cambiar su futuro. Nuevamente, qué genial lo que cuentas, cómo mezclas tantos temas importantísimos a nivel psicológico y a nivel existencial con tus personajes. También el tema de que ellos mismos quizá se van autodescubriendo y que los ves, los tratas tan humanamente que sientes que, o más bien, sentimos los lectores que no es un personaje más, sino que me estás contando la historia de alguien real, porque la forma en la que lo expresas, en la que lo contaste, ¿no? Es que quizá se desvivió, pero él no tenía la responsabilidad y empiezas a mencionarlos con este cariño de genuinamente comprender a tus personajes, ¿no? Y se me hizo muy curioso que en ambas historias hay personajes con la letra D, ¿no? Eh, Damián y Dante. No sé si eso se debe a algo en particular, pero sí se me hace algo bastante curioso, una particularidad. Yo también me di cuenta. De hecho, me acuerdo que le dije a Dan, le dije, Dan, le quería poner de apodo cariñoso Dan a Dante. Y Dan me dijo así como de, ya me querías matar en una historia. Y le dije, no, porque Dan en su historia El Diente de León hizo un personaje, ella sí hizo un personaje y se autodesvivió también. Entonces por eso me dijo eso de, ya me quieres autodesvivir otra vez en otro libro. Y así de, no, Dan. Bueno, no sería la primera vez. Así, estoy pensando en, en mi próximo libro, que otro nombre le podré poner a mi protagonista, pero que empiece con D. Ah, no es cierto. Y es que además, sí, dime. No, no, sí. Ah, de que además empiezan con la da, Dante y También, Damián. Sí, eso se me hizo así como de, wow, no sé, después que sigue David. no puedo. Este, ya voy a pensar en eso cuando termine como porcelana, porque de verdad, como porcelana la he venido arrastrando ya más de un año. Entonces ya la quiero terminar. Creo que ha sido la historia que más me ha costado seguir. Pero es que no la quiero hacer muy dramática porque tampoco es el chiste. Pero a veces como que se me va la mano, se me olvida un poquito. Entonces, al menos quiero terminar ya el borrador para después editarla así como hice con sumergido, porque sumergido creo que sí cambió muchísimo. De hecho, cuando no se puede decir esto, pero cuando estaba en edición, la editora no me hizo muchos cambios, más que nada eran en la puntuación y así. Fui yo la que le quise hacer los cambios. Le metí más cosas, cambié diálogos, agregué más descripciones, cositas así. Pues a la editora le gustaba y de hecho hubo solamente un cambio que yo hice que no me lo aceptó, pero porque me dijo que era un poquito muy spoiler al inicio y ya, fue lo único. Yo dije, pues qué bueno, porque sí cambió bastante
primer borrador de Sumergido. Yo lo leo ahora y digo, sí, así era lo que yo quería plasmar, ¿no? Porque esta historia yo la escribí, una historia muy cortita de menos, tiene como 19.800 y algo de palabras, no llega ni a las 20.000, es muy corta. Pero es que como yo dije en uno de mis videos de TikTok, esta historia no tenía para más. Si yo hubiera decidido extenderla, como que no, ¿sabes? Es que siento que el arco de una historia es lo que tenía que ser. Si hubiera tenido más, a lo mejor no conectaras tanto con el personaje. Si hubiera tenido menos, menos no podía tener, pero si hubiera tenido menos tampoco. Entonces siento que es justo lo que se tenía que contar. Sí, yo también creo que en parte la literatura es esa magia, ¿no? De quizá dar explicaciones de unas cosas, pero no explicarlo todo, porque entonces ya se pierde esa chispa o tampoco hay necesidad, ¿no? Como dices, de explicarlo todo, porque entonces no te daría la historia que tú estás contando. Y bueno, ahorita igual para ir cerrando con este pequeño espacio de podcast, cuéntanos un poco tu experiencia con Taika, con la editorial. ¿Cómo es que, bueno, decías que te acercas por la convocatoria que te manda Dan y a partir de aquí, cómo llevas todo este proceso, ¿no? Desde quizá enviar tu manuscrito, prepararlo antes, luego la selección y cómo te sientes tú cuando te dan la noticia de que te dicen, ¿sabes qué? Te vamos a publicar. Hasta llegar ahorita que ya eres una autora publicada y te vas a la FIL a hacer tu recorrido ahí de firmas. Ay, ojalá pueda ir a la FIL, pero No no. voy a poder ir a la fiesta. Es que fue muy rápido el proceso de firmos, entonces fue como de, ni siquiera me dio tiempo de organizarme o incluso, como es una editorial muy chiquita, ellas pues obviamente no te costean estos gastos. Entonces, como todo tendría que ser de mi parte y pues soy desempleada, soy una niña ahorita. Entonces no podría, pero el otro año, no va a ser desde que sí me vaya para allá. Pero pues hasta lo trae un año después fue que salió mi libro. Pero Regresando a tu pregunta, creo que yo empecé a escribir esta historia que fue a inicios de año, salió en la convocatoria y yo no tenía mucho. Hay otra como dato y yo no tenía terminado el memesito. No estaba corregido, no estaba revisado, no estaba nada. Entonces ya me estaba rindiendo. De hecho, ya hasta pensaba en no enviar nada. Y me recuerdo que Dan, este fue Dan, o sea, le digo, Dan, si no hubiera sido por ti, yo no podría hacer nada de este momento. Así que, pues, la verdad, siempre agradecida con ella porque me estuvo recordando las fechas, porque me ayudó a revisarlo, a corregir algunas cosas. Y la verdad, Dan fue mi editora ahí en ese aspecto. Y cuando era el último día para enviar el manuscrito, yo mandé el mío. Lo mandé 5 minutos antes porque no tenía terminado y me había quedado como algunos agujeritos en la trama. Y todavía me acuerdo que Dan me estaba diciendo, mire, Ina, porque me dice Ina, no especificaste lo de las casas. Y alguna cosa en tu parte. Y así de, sí es cierto, o sea, como que quedaba un hueco del por qué Tape consumía estas pastillas. Y así de, no, no puede ser. Entonces ya ahí me ves media hora antes volviendo a poner alguna razón. Y me acuerdo que y ya la cosa es de que logré terminar todo y lo mandé 1 minuto antes de que cerrara. Entonces yo lo mandé y dije, ah, ya. Todavía me acuerdo el calor que sentí en ese momento y los nervios. Y yo sentía que no iba a poder enviarlo. Entonces cuando lo envié, ay, todo pasó de frío yo. De, "Ah". Ya después de mi olvido, pero había más al vestido y pues seguí yo con mi vida. Estaba haciendo mi servicio social en una universidad del estado y iba caminando hacia los laboratorios y me llegó un correo y así de, ay, ¿quién será, no? Y que veo que decía Taika y yo así de, sí, sí, porque mandé un guión escrito. Me acuerdo que habían dicho que les había encantado, pues, manuscrito y que quería, pues, que habláramos, ¿no? Para que viéramos cosas. Y así de, no puede ser, no hay nada elegido. Y yo dije, esta historia que no le tenía fe, que no le iba a mandar, que
la iba a dejar probablemente ahí, que no iba a dar luz. Sí, o sea, sí me gustó la película, así como de, a mí me gustó, creo que fue la primera vez que me sentí tan feliz por un logro mío, ya ni siquiera cuando me gradué, te lo juro, ni siquiera cuando terminé de entregar mi proyecto de cine, me sentí tan feliz cuando, cuando recibí este logro. Ya, de ahí, pues hablé con la editorial, ya fueron como detallitos más, pues, cómicos, porque prácticamente ya la historia la habían aceptado. Eso sí, me dijeron que había sido em, que desde que la leyeron, cuando la primera en línea ya les había gustado mucho. Algo así me dijeron, no me acuerdo muy bien. Y siento que jugó a mi favor que fuera corta la historia. Corta, y siempre he dicho que creo que me enganche desde el principio y al final de esta historia. Entonces, ya como que después del inicio, ya se empezaron a caer porque incluso yo porque pues yo dejé abandonado el manuscrito y cuando lo volví a leer para la edición, así como de, ay, escribí eso, y me volví a enganchar con mi propia historia, pero ya después de tanto que la leí, ya no la quería leer más. Pero bueno, ya cuando se firma el contrato de que ya puedo, pues de que ahora sí ya soy parte parte del catálogo de Taika, ya empieza la edición del libro. Y aquí pues Taika fue muy amable, de verdad, creo que es una editorial muy bonita, las chicas, porque es una editorial conformada por mujeres. Entonces las chicas han sido muy amables, a pesar de pues, la distancia, ¿no? Porque la CEO es de Colombia, eh, la editora es de aquí de México, entonces andábamos nada más por aquí, por llamadas o videollamadas y por mensajes. Entonces creo que el proceso de edición del libro fue lo más bonito. Tomaron en cuenta todas mis ideas. Todavía me acuerdo que, bueno, a ellos les gustó mucho que yo les creara como una presentación, ¿no? De la historia, pues el nombre de los personajes, la propuesta de portada. Y creo que nada más fue lo que venía en la presentación y a ellas les gustó mucho. Entonces, pues ya de ahí ya fue como de buscar a los ilustradores. Y de hecho, yo estuve con Demian. Demian es el que hizo la portada de Sumergido. Yo estuve hablando con él ahí para la portada. Entonces estuve muy metida en todo el proceso y eso fue lo que más me gustó. Todas mis opiniones pues la contaban. Em, y también, no me acuerdo cómo surgió la idea de que yo le quería poner algunas decoraciones a los títulos. Y le dije que yo podía hacerlas, que sí me dejaban, y me dijeron que sí. Entonces, ahí me ves dibujando cada título de capítulo, poniéndole su respectivo distintivo, porque en cada capítulo tiene una ilustración que va acorde de lo que va a tratar o de algún objeto que se mencione. Entonces ahí me ves pensando, luego no sabía ni qué dibujar, dije, ay, no, ¿por qué me aventé esta chamba? Y creo que fue muy rápido el proceso. Igual era una historia corta y ya cuando me los vi ya lo habíamos terminado y ya me iban a decir, me dijeron, bueno, pues te vemos en la Hatsuko y yo que ya tan rápido ya va a salir en físico. Me dijeron, sí, te vemos en la Hatsuko. Yo así de, o sea, yo ni siquiera lo había visto en físico el libro y ya lo tenían ellas ahí, ya. Sí, es que como te mencioné, todo fue muy, muy rápido. Igual a ellas ya les estaba comiendo el tiempo porque querían llevar una novedad a la pues, entonces pues como de, el tiempo, ¿no? Pero hasta eso no fue estresante, creo que fue muy, al menos para mí, fue tranquilo, yo sé que para ella debe haber sido un horror, porque después de llevar una editorial, mi madre nunca pondría una, se me veía, yo por eso las admiro, porque digo, son 4 mujeres, me parece que solo son 4,
por cualquier cosa nada más, manejando todo eso y es como de verdad, quiero ser como ustedes cuando sean grandes, tener ese nivel de responsabilidad también. Pero bueno, en general mi experiencia fue buena, muy bonita. Lo que más me gustó del libro fue cuando lo abrí, se vio todo el cariño que le pusimos la editorial y yo. No, no sabría cómo expresar lo bonito que se siente ver tu primer libro y decir, ay, de verdad es que bien escribí, esto es mío. Una sensación muy bonita. Creo que se repita. Vas a ver que sí se va a repetir y además que se va a repetir. Me agrada que hayas tenido una linda experiencia con Aika y con este mundo editorial. Muchas veces puede ser un poco, aparte de que sea ambiguo, también agresivo, ¿no? Con los nuevos talentos. Entonces el hecho de que el equipo de Taika, que hasta lo que sé, justamente es una editorial enfocada en libros queer, con mucho alcance en este rubro, con representación muy bien trabajada y aparte Caro, que me parece que es la CEO, es un amor de persona, sus libros a mí me gustan bastante en lo personal. Entonces el hecho de que ellas mismas, siendo autoras, siendo lectoras busquen darle un giro nuevo a su editorial, apoyar a nuevos talentos y que hayan creído desde el principio en tu historia, habla muy bien de la editorial y aparte muy bien de tu trabajo, porque haces también un trabajo increíble escribiendo y poniéndole tantísimo amor a lo que haces constantemente. Eso es un rol impresionante que... Así como quizá tú admiras a ellas, yo creo que hay muchísima gente que también te admira a ti y va a seguir admirándote a raíz de todo lo que has contado, porque ha sido un proceso enorme llegar hasta donde has llegado con todos los procesos quizá individuales que tienes tú, de tu trabajo y que hayas crecido así. No sé, me encanta esta manera en la que nos presentas tu trabajo, nos compartes lo que haces, el cariño que le tienes a tus personajes, cómo vas creciendo tus proyectos de una forma tan honesta para contigo y para con tus lectores, ¿no? Y justo eso que mencionas, abriste el libro y viste todo el amor que le pusiste a tu libro, porque es un amor genuino que le tuviste tú desde un principio y que estaba destinado a ser, porque eso de que salió el libro y luego quizá lo mandaste en el último momento y quedó, definitivamente había, no sé, fuerzas del universo de algo que estaba marcado que ese libro tenía que salir, ¿no? Quizás justo lo que pasa en tu historia, ¿no? Que no hay una explicación para este viaje en el tiempo y aquí no hubo una explicación quizá del por qué quedó, pero es porque así tenía que pasar, fue lo que tenía que pasar y fue lo que pasó. Y qué tremendo orgullo que haya sido así, que haya más literatura mexicana, más representación dentro de esta literatura y que tú seas y que formes parte de esta representación, de estas autoras que se están uniendo a catálogos de editoriales que creen, ¿no? En su equipo editorial, que creen en su equipo de escritores, ¿no? Es fabuloso. Entonces, igual, Ina, no sé si quieras cerrar compartiéndonos algo de tu experiencia, algún consejo, algo final, tanto de la escritura, quizá de la ilustración, de lo que quieras compartirnos y dejarnos también tus redes sociales, dónde te pueden encontrar, cómo te pueden encontrar y también cómo recomiendas empezar a leer. También dónde podemos comprar este nuevo libro que has mencionado. Estuvo en la Hatsukoi en México el fin de semana pasado, me parece. Entonces, ahorita igual ya está disponible para ventas, no sé, en Amazon, en alguna tienda digital. Me parece que Taiga tiene su propia tienda de aplicación. No sé si ya lo tienen en el catálogo ahí o si también está en puntos de venta en físico. Coméntanos un poquito también. Ahorita como estaba en la preventa, solamente está disponible en el catálogo de Tecno, en su página oficial. Me comentaron que a finales del mes de noviembre, o sea, este mes, es novio preciso, va a salir de Busca Libre. Y pues ahorita ellas ya no van a estar en la FIL Guadalajara también. Y de, a inicios del otro año ya no van a estar acá en México, en ningún evento de México, pero sí en eventos de Colombia. Pero no me acuerdo de esto. Te voy a olvidar. Pero físico solamente lo pueden conseguir por el momento hasta FIL Guadalajara. Y dentro de una semana, más o menos, ya va a estar en Busca Libre para su venta pues más internacional, ¿no? Eh, Porque ahorita solamente está disponible para Colombia y México, entonces sí hay que esperar un poquito más de
de los otros países. Em, y bueno, el consejo que yo daría es, la verdad, es muy importante que veamos nuestro proceso y nuestro tiempo y no dejemos de ver el de los demás porque no nos vamos a quedar estancados. Porque es algo que es fácil de decir, muy difícil de hacer, porque hasta la fecha a mí me pasa, pero es importante como, no sé qué decir, importante no, pues no dejar por un lado, de verdad, que quieres de luchar poder, porque de verdad, haciendo nada no lo vas a lograr, y eso es a veces como, no sé si como jóvenes, con el personales, puede llegar, porque se lo tenemos a tenemos que con ellos, tenemos que intentar y seguir aprendiendo de nuestros errores, de nuestros rechazos también. Van a haber muchos, pero dentro de esos muchos rechazos va a haber sí. Entonces, seguir intentando no rendirte. Y no importa si tienes 50 años, no a decir, a lo que me refiero es de que no importa en qué edad lo logre, no veas el proceso de otras personas que también son jóvenes. Yo sé que no compararse cuando es alguien de unos 19 años, ya publico un libro, ¿no? Yo tengo 23, ya puedo publicar el primer libro, pero eso no quiere decir que uno es mejor que otro, ¿no? Cada quien va a tener su talento y es muy importante que lo sepas, que entonces ese es su talento y si quieres mejorar en la vida, pues no es necesario que tomes clases pagadas, por ejemplo, y YouTube, tutoriales para que puedas mejorar. Es muy importante también que seas autodidacta. Creo que eso es algo que la pobreza me ha enseñado. Es muy importante buscar por ti mismo los medios de cómo aprenderlo. Pues no sé hacer esto, investigar, pero a mí no tiene nada de malo. No tiene nada de malo aprender por tu cuenta. Y el hecho de tener a mi certificado de que sabes hacer esto, pues, por el funcional, entonces, como tiras la fe, que aprender algo enseñan por dibujar, Muchas gracias, Gina. Creo que es valioso todo esto que nos compartes, la parte de decir, bueno, cada uno lleva su proceso, cada uno va a su ritmo, y aunque sea difícil, no compararte, ¿no? Porque sigues siendo una persona única, con vivencias únicas, y el resultado que tienes va a ser único, ¿no? Y bueno, ahora sí ya para cerrar, nos dejas quizá tus redes, dónde encontrarte, cómo encontrarte, si también como ilustradora haces comisiones, algo que quieras comentar al respecto, adelante. bueno, en cuanto a las ilustraciones, yo no hago comisiones porque todavía siento que estoy en un nivel muy principiante. Porque así hace comisiones están, entonces lo recomiendo ampliamente. Ella hace un trabajo muy bonito y la verdad no es caro. No es caro y de verdad te va a dar un resultado que te va a gustar mucho. Y a mí me pueden encontrar como Hilaria Books en Instagram y en TikTok. Y en WhatsApp me pueden encontrar como Hilaria. Y a Dan la pueden encontrar en Instagram como Dan la Bandeta. Para que me comisionen algún Sí, igual, y más tarde me pasas las redes de ambas y las anclamos pues cuando salga el episodio para que tengan ahí toda la información disponible y las puedan buscar a las dos, tanto a ti en tus plataformas, también como a Dan, para las comisiones, ¿no? Que he visto unas imágenes de ella y confirmó lo que dice Aina, que sí dibuja realmente muy lindo. Entonces, si tienen la oportunidad, igual poder comisionarlas y poder leerte a ti, porque tus historias son historias que de forma genuina valen la pena de muchísimas maneras. Entonces, igual quiero felicitarte una vez más por todo este proceso que has llevado, por todo este resultado que estás teniendo, el hecho de publicar un libro que
dijeras tú, no importa el tiempo, el hecho es que lo publicaste y que ha salido uno de tus mejores trabajos, por no decir quizá el mejor, porque puede que el otro año te superas y sacas otra obra maestra y no sé, nos cierras la boca a todos, ¿no? Entonces, esperamos más publicaciones, esperamos que sigas escribiendo, que quizá lleves tu tiempo escribiendo, pero que no dejes de hacerlo si es algo que te gusta. Es fascinante hablar contigo y es poder interactuar contigo también como persona. Creo que eres un ser de luz mágico y maravilloso que desprende muchísimo amor por lo que haces, por tus personajes y también para las demás personas. De forma personal y genuina te agradezco por tu tiempo, por todo este trabajo y la retribución que le estás dando a la comunidad también y la forma en la que visibilizas muchos temas, tanto psicológicos como de minorías, y los tratas de una manera muy bien abordada. Entonces, nuevamente felicidades y muchísimas gracias por todo, Ina. Muchas gracias a ti, de verdad que un placer hablar contigo, me gustó. Ya, aquí yo me desahogué de todo, ¿eh? Claro, claro, tú dale, no te preocupes. Después igual armamos otra sesión más enfocada en todos los traumas existenciales sin problema. Muchas gracias por haber escuchado y por regalarnos un poco de su tiempo para este episodio del podcast. Espero lo hayan disfrutado y ya saben, el podcast es Literatura para Llevar y a mí me encuentran en todas las redes sociales de Instagram, TikTok y Wattpad como Vale Gemina.